Cáncer cervicouterino, ¿por qué se produce? Bueno, cuando hablamos de este tipo de cáncer en el cuello del útero, siempre está ligado a la mucosa de este cuello uterino, ¿sí? Al tejido epitelial pavimentoso que proviene de origen ectodérmico, controlado por la corteza postsensorial, y siempre estamos hablando de conflictos sexuales, de apareamiento. Cuando la mujer es diestra y tiene un estado hormonal normal, vivió una percepción de que se sintió no elegida, una frustración sexual, que no es deseada, experiencias de abuso, de sexo inadecuado, interrupciones en el acto sexual, rechazo, infidelidad, vivencias de no sentirse protegida, no sentirse cuidada dentro del vínculo con la pareja. Mientras que si es una mujer zurda con estado bajo de estrógeno, el mismo tejido responde a un conflicto biológico diferente. En este caso puede ser pérdida de territorio, sentir que perdí mi lugar, sentir que perdí mi espacio, que perdí mi pareja. Entonces, durante la fase activa, la biología ulcera la mucosa del cuello uterino para ensanchar ese canal, abrirlo y favorecer la reproducción. Al mismo tiempo, también se genera una hiposensibilidad porque, a ver, este tejido sigue el mismo patrón que el epitelio de la piel externa, ¿sí? Entonces, una vez resuelto el conflicto, entramos en una fase de curación, de reparación, donde toda esa pérdida de tejido, esa ulceración se tiene que reparar con proliferación de tejido, inflamación, dolor, sangrado, y eso se suele etiquetar como carcinoma cervicouterino, ¿sí? Hay hipersensibilidad, aparece muchas veces el BPH, ¿sí? Que es, a ver, es una especie de, entre comillas, virus, ¿sí? Que participa en la proliferación ordenada, en la diferenciación celular, en la cicatrización, ¿sí? Y ahora otra cosa, a ver, cuando hablamos de este tipo de adaptación, tenemos que entender que las venas coronarias comparten el mismo relevo cerebral que el cuello del útero. Por eso también pueden activarse programas como la angina de pecho, por el mismo conflicto biológico. Pero cuando encima la mujer recibe el diagnóstico vivido de forma lapidaria, devastadora, inesperada, lo vive como un choque de diagnóstico, un conflicto de diagnóstico que la confronta con la idea de la muerte, porque el médico le dice te queda poco tiempo, lo que tenés es maligno, es grave, es agresivo. A ver, se activan otros programas, ¿sí? Miedo a que mueran mis hijos, a que queden desamparados, a no poder sostenerlos económicamente porque no voy a estar más en la familia, ¿sí? Y bueno, se puede activar hasta un programa en el hígado, en los pulmones por miedo a morir. Pueden pasar muchísimas cosas, ¿está? Pero siempre siguiendo la lógica biológica que se activa frente a diferentes percepciones. Si hablamos del hígado, una percepción de carencia, de inanición, miedo a no tener lo suficiente si yo no estoy para que puedan vivir mis hijos, ¿sí? Por eso que la medicina, a lo que llama metástasis, desde esta mirada biológica, no es que se propague el cáncer, porque no tiene razón de ser, sentido, y es imposible, porque es imposible que células del cuello del útero, de ese epitelio, viajen al hígado y se transformen en hepatocitos, o viajen al pulmón y se transformen en neumocitos. ¿Sí? Es una locura, es ridículo, imposible e incoherente y no tiene ninguna lógica, sino que son diferentes DHS, diferentes conflictos biológicos que se programan de manera separada, son vivencias distintas. Y el cuerpo siempre está respondiendo de manera fiel, ¿sí? Y precisa y lógica a las necesidades biológicas que esa mujer atravesó antes y después del diagnóstico. Entonces, cuando nosotros recibimos un diagnóstico de este tipo, bueno, tenemos que inmediatamente identificar cuáles fueron los conflictos que viví, con qué persona, o si todavía los estoy viviendo en el entorno, en el ambiente en el que estoy viviendo, y no volver a recaer en estos conflictos, en estos rieles o en estas pistas
que me conectan al DHS, al shock biológico que activó el programa biológico, en este caso de cáncer cervicouterino, ¿sí? Entonces, en la reparación aparece ese carcinoma. ¿Es malo? No. El carcinoma está reparando, hay una proliferación celular para cicatrizar esa úlcera que se generó en la fase activa, en la fase de estrés, en la fase de supervivencia, para ayudarme a sobrevivir frente a esa situación que fue tan estresante. ¿Está?